desde el versículo 1, porque después dicen que nosotros los evangélicos manipulamos las escrituras, y eso no es cierto. Vamos a verlo aquí desde el versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Entonces, ustedes se hacen imágenes de Dios, se hacen imágenes de la Virgen, se hacen imágenes de los ángeles, y hasta santos tienen también. Y bueno, y ustedes dicen que solamente es un símbolo, que es nada más algo que representa a Dios y a la Virgen y eso. Pero en realidad no, ustedes se inclinan ante esos muñequitos, por eso es que ustedes los adoran. ¿Qué me puede usted decir al respecto, señor Rodrigo? Pues lo primero que te puedo decir es que me es la cita de la Biblia donde diga muñecos, no sea que me estés vendiendo una doctrina de hombres, ¿ya? Porque hasta donde yo sé, muñecos son los con los que juegan los niños, y si tú hablas de que tener muñecos es idolatrar, pues entonces tus hijos son idólatras, porque juegan con muñecas, con muñecos, les hablan, les visten, los besan, los acarician, los cargan, ¿sí? Entonces, según esa lógica, si tú hablas de muñecos, pues tus hijos y los hijos de todos los protestantes son idólatras porque tienen muñecos. Sería lo primero que tengo que decirte. Si no tienes la cita donde diga muñecos o yesos o ese tipo de cosas, pues mejor llámale imágenes. Por otro lado, si tú miras Éxodo 23, está hablando de que no tendrás dioses ajenos delante de mí, o sea, otros dioses. No se refiere a la imagen de Dios mismo, ¿sí? Ni a la imagen de los santos. Pero además, creo que se te olvidó leer el resto. Si nosotros vamos ahí mismo en el Éxodo 20, pero en el versículo 23, ¿qué dice? ¿Qué dice en tu Biblia? No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Pácata, ahí está. Ahí nos está aclarando el texto a qué tipo de imágenes se están refiriendo. Dioses de plata ni dioses de oro haréis. Se refiere a imágenes de otros dioses. O sea, ahí se está repitiendo tal cual lo que dice en Éxodo 24. Pero además, yo quiero preguntarte, tú que eres evangélica, fíjate que en tu Biblia dice lo siguiente, ahí mismo en Éxodo 28, sin salir de Éxodo 20, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo, el día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Yo te hago una pregunta, ya que tú nos juzgas con base en la ley de Éxodo 20, la ley de Moisés, yo quiero preguntarte si tú guardas el séptimo día, el Shabbat, el sábado. Bueno, no, porque ya tenemos nuevo pacto, nueva alianza, pero Correcto. usted se me está saliendo del contexto, señor Rodrigo. Empezamos con las imágenes, y bueno, usted decía que le dé un texto bíblico donde diga la palabra muñequitos, ¿no? Pues así, de una manera directa no va a haber el nombre así que esté en la Biblia y que diga muñequitos, pero ustedes tienen
sus imágenes, y ustedes se inclinan y se adoran, les rinden culto, hasta incienso le dan a estas imágenes, y aquí pues dice que no hay que inclinarnos ante esas imágenes, y esas imágenes ustedes las tienen como dioses. Por eso es que ahí dice que no tendrán otros dioses. Ustedes al hincarse, ustedes son idólatras, chupayesos, ustedes son yeseros, ni vergüenza tienen. Bueno, ok, supongamos que adoramos esas imágenes, porque las cargamos, las besamos. Bueno, ya dijimos, los hijos de todos ustedes los protestantes tienen muñecos, los besan, los cargan, les hablan, los visten, los acarician, ¿sí? Les prenden la luz, los abrazan. O sea que ustedes patrocinan la idolatría en sus hijos. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, voy a tratar de no reírme. Eh, la segunda pregunta es, bueno, si tú dices que adorar es cargar, besar, prenderle incienso, tú le prendes incienso a Dios, tú lo besas, lo cargas, tú haces eso con Dios, porque si esa es tu definición de oración, si tú no lo cargas, si no lo besas, si no lo acaricias, si no haces ese tipo de cosas, si no le prendes incienso, quiere decir que no adoras a Dios. Sí, pero ustedes no se acuerdan que pues nosotros adoramos en espíritu y en verdad. Y ustedes pues tienen sus imágenes y las adoran. En cambio, nosotros no necesitamos una imagen para adorar a Dios. Por eso nosotros adoramos en espíritu y en verdad. No necesitamos imágenes. Pues nosotros sí necesitamos imágenes porque la Biblia dice que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Jesucristo mismo es una imagen de Dios, Jesucristo encarnado. Entonces, la misma Biblia nos enseña que necesitamos las imágenes. Ahora, pues me causa curiosidad que nos midas por conceptos del Antiguo Testamento que en tu movimiento, por no llamarle secta, ustedes no practican. Porque ahora sí, a nosotros nos dices que adorar para nosotros debe ser arrodillarse, besar, prender incienso, cargar la imagen. Pero cuando se refieren a ustedes dicen que adorar no es eso. Porque claro, como no lo hacen, sino que dicen que adorar es en espíritu y en verdad. Pero cuando vemos en la Biblia que es adorar en espíritu y en verdad, pues ¿quién es el que conoce el espíritu y la verdad solamente? Solamente Dios. Y solamente Dios puede conocer lo que hay en el corazón de cada persona. Por lo tanto, es gracioso que ustedes digan que su adoración es interna y nos juzguen diciendo que nuestra adoración es externa. ¿Ya? Porque entonces ustedes están jugando un doble papel porque nos quieren meter a nosotros bajo la ley y ustedes quieren meterse bajo la gracia, lo cual no está bien. Es más, de hecho, ¿qué dice tu Biblia en Isaías 19:19? Vamos a ver una profecía de Isaías, el gran profeta. Déjese lo busco, señor Rodrigo Calvo. Dice lo siguiente: en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y monumento de Jehová junto a su frontera. Exacto, entonces, si tú te fijas, Isaías 19:19 nos dice, hay una profecía que en tierra de Egipto habrá en el futuro, altar para Jehová, ¿sí? En medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová. Por lo tanto, tu misma Biblia, el profeta Isaías, predice que va a haber monumento a Jehová en medio de Egipto. Y tú podrías decir, pero es que Egipto es la perdición, Egipto es malo, bla, 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 bla. Bueno, vamos a ver
lo que dice unos versículos antes. Empecemos desde el 17. Dice así, no, desde el 16. Dice: en aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá, por causa del consejo de Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. Dice el 18: en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto, que hablen la lengua de Canaán, y que juren por Jehová de los ejércitos, y será llamada la ciudad de Erez. En aquel tiempo, miren esta ciudad de Erez tan bendecida, en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto. Altar. ¿Ustedes tienen altares? No. Tienen ahí una tarima donde se montan ahí a gritar. Y monumento a Jehová. Monumento. ¿Dónde están sus monumentos a Jehová? Junto a su frontera. Y dice el 20: y será por señal y por testimonio a Jehová. ¿Qué será por señal y testimonio a Jehová? Pues el monumento y el altar a Jehová. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará un salvador y príncipe que los libre. ¿Quién es ese salvador y príncipe? Pues Jesucristo. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y se harán sacrificio de oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirá. O sea que aquí vemos cómo Dios, ¿sí?, hace una promesa y habla que les enviará un Salvador, pero no solo a Israel, está hablando a Egipto, a lo que se consideraban los paganos, los perros, porque no eran pueblo elegido de Dios, y ahora Dios los elige a ellos. ¿Y por qué los elige? Porque este pueblo le hace primero un altar y luego un monumento. Y eso agrada al Señor, porque le sirve de testimonio. ¿Ves? Sí, pero yo no encuentro en ninguna cita bíblica donde Jesús haya dicho: hagan imágenes, inclínense, ríndanle cultos. Tampoco he visto un texto bíblico donde los apóstoles cargaban esas imágenes y les rendían culto. Usted no me puede demostrar eso a mí, señor Rodrigo. ¿O sí? ¿Hay alguna cita bíblica que diga que los apóstoles cargaban y les rendían culto a las imágenes? Bueno, pues como te digo, la Biblia dice que Jesucristo es la imagen visible, ¿sí?, del Dios invisible. Mismo Jesucristo es una imagen, y a Él le rendimos culto, le rendimos incluso adoración, ¿sí? Y bueno, le prendemos incienso, claro que sí. Cargamos sus imágenes, ¿sí? A la imagen visible del Dios invisible lo hacemos. Entonces, si los apóstoles lo hicieron, si Pablo enseña que es así, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Ya, muy sencillo. Pero por otro lado, vámonos a la historia. ¿Qué nos dice la historia? Que en los primeros siglos después de la destrucción del templo de Jerusalén, el cual estaba cargado de imágenes según Éxodo 25, los cristianos fueron perseguidos tanto por judíos, ¿sí?, como por el Imperio Romano. En medio de esa persecución era muy difícil. ¿Aló? Allá. En medio de esa persecución, pues era muy difícil cargar imágenes, pues porque eran muy fáciles de detectar en público. Sin embargo, si tú no lo sabías, los cristianos, cuando estaban perseguidos y se necesitaban identificar uno al otro, con el pie sobre el suelo uno dibujaba un medio arco, y el otro, si era cristiano, completaba el otro medio arco formando la palabra, bueno, la forma de un pez, al que llamaban el ictus, que era referencia a Jesús Christus, a Jesucristo, la imagen del ictus. Entonces, los primeros cristianos en medio de la persecución se identificaban con una imagen entre ellos mismos, que era la imagen de un pescado, de un pez, del ictus. Y además, en las catacumbas del siglo II en adelante, vemos cómo los primeros cristianos labraban imágenes,
donde hacían su culto en las catacumbas, labraban imágenes de la Virgen María, de Jesucristo, de los apóstoles, incluso también había imágenes de bautismos de niños y todo tipo de prácticas que siguen hoy vigentes en la Iglesia Católica. Bueno, esa exégesis es muy pobre, señor Rodrigo, porque hasta ahorita usted no me ha podido a mí demostrar que los apóstoles cargaban una imagen. Pero bueno, otra cosa con la que yo tampoco estoy de acuerdo con ustedes es acerca también del purgatorio. ¿Por qué? Oye, pero tú me puedes dar una cita donde diga en la Biblia que los apóstoles no cargaban imágenes. Si me das la cita donde diga que los apóstoles ni Jesús cargaban imágenes, pues yo te creo, ¿sí? Porque si tú me dices que yo no te puedo, que no me puedes creer porque no te doy una cita donde diga literalmente que los apóstoles cargaban y adoraban imágenes, como ustedes dicen, pues me imagino que tú tienes la cita donde dice que los apóstoles no tenían ni cargaban imágenes. Me imagino, ¿no? ¿La tienes? Pues no la tengo, señor. Ah, bueno. Rodrigo, Entonces, ¿para qué hablas si lo que estás diciendo no es bíblico? Pero pues... ¿Lo? Señor Rodrigo, aquí sus hermanos católicos están diciendo que usted debería usar el Biblia que lee porque se ve muy mal que usted use la Reina Valera. No ha de ser que usted sea pentecostal. No. Lo dejo saber para que usted sepa, ¿verdad? No, sí. Otra cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Bien, hablen del purgatorio, solamente son dos caminos, el infierno o el... Aló. Pues mira, claro, solo existen dos caminos, el cielo y el infierno. El purgatorio no es un tercer camino. El purgatorio simplemente es un estado, no es un lugar, es un estado de purificación. Ahora, antes de darte las citas bíblicas, me gustaría aclararte que uso la Reina Valera porque si utilizara la Biblia católica, tú me dirías que es que mi Biblia está alterada, que porque tiene apócrifos y que no sé qué y que amañados. Entonces, aunque tu Biblia está recortada desde 1826, que le quitaron 7 libros al Antiguo Testamento, aún así, además de que en 1960 le metieron la mano y le hicieron todo tipo de alteraciones a la Reina Valera, sí, no se parece nada a la original. A pesar de eso, tu Biblia tiene suficiente luz para llegar a la verdad. Por eso estoy utilizando tu Biblia. Ahora, vamos entonces a 1 Corintios capítulo 3, versículo 15, si no estoy mal. Vamos desde el 14. Vamos a mirar, no, espérate a ver. Vamos desde el 11. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Listo. Ese es el fundamento, la roca natural. Y sobre este fundamento, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno, mire que estas son obras, miren qué tipo de obras son: oro, plata, piedras preciosas, o sea, finas, fuertes, que resisten el fuego, y las otras son madera, heno y hojarasca, o sea, son obras sin valor, que se queman. Miren lo que dice el 13: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, ¿ok? Pues por el fuego será revelada, y por la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará.
Ojo, dice que esto será en un día. Ese día será manifiesto y serán declaradas. O sea, ¿qué día es ese? Pues el día del juicio. Dice, pues por el fuego será revelada y la obra que cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea, serán pasadas por el fuego. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El cielo. O sea, si esas obras aguantan el fuego, pues recibirá esa recompensa. Dice el 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, ¿sí? Si bien él mismo será salvo. Ojo, esto es una cosa de salvación, pero dice que va a sufrir una pérdida. Dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. O sea, quiere decir que aunque se salve tendrá que pasar por ese fuego purificador y sufrirá, pero al final será salvo. Eso es el purgatorio. Es un lugar, no, es un estado, perdón, donde se purifica el alma de todo pecado para poder entrar en el reino de Dios. Recordemos que la Biblia dice que en Entonces presencia de puedo Dios, seguir pecando y no importa, porque voy a ir al purgatorio y de ahí voy a ir al cielo. no. De hecho, no, porque nosotros los católicos creemos en los pecados mortales y en los pecados veniales. Los pecados mortales o pecados de muerte que dice Juan en su primera carta, ya te digo, pecados de muerte, pues obviamente estos pecados no, no tienen salvación. Si mueres, espérate a ver. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17, dice así. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, o sea, pecado venial que decimos los católicos. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, o sea, pecado mortal no tiene salvación. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, vemos que el mismo Juan nos enseña que hay un pecado de muerte y hay un pecado que no es de muerte. Los pecados que no son de muerte son aquellos que son purificados, digamos, en el estado del purgatorio. Si es pecado de muerte, la persona va al infierno y de ahí no se sale. ¿Ok? Bueno, no sé, pero yo no le creo a usted mucho porque ustedes, los católicos, son los que han tratado de poner estos pecados y de decir pecados veniales. No, el pecado sigue siendo pecado aquí en China y donde sea. Aparte no aclaró mi duda de lo del purgatorio, porque pues el purgatorio no existe. Bueno, puede que la Biblia no lo llame Ustedes se purgatorio. contradicen en sus doctrinas porque, por ejemplo, hace mucho tiempo decían que existía un lugar llamado el limbo, creo que era, y hoy dicen que no existe. Entonces, ahí está esta contradicción de ustedes mismos, de su doctrina. No, mira, déjame aclararte. Primero que todo, los que hablaron del limbo era una escuela teológica, no fue un pronunciamiento oficial de la iglesia. Y no era un lugar, no. Simplemente ante la pregunta de que si un niño que moría con pecado, con el pecado original, moría sin ser bautizado, ¿a dónde iría? Porque pues el pecado original es un pecado de muerte. Entonces, pero el niño es una criatura inocente que recibe ese pecado. ¿Qué pasaría entonces con esa alma? Pues los teólogos de esa época decían que eso era en el limbo, o sea, que no estaba definido, que no sabían, pero que esperaban o se acogían
a la misericordia de Dios en estos casos. Y por supuesto, si un niño muere sin ser bautizado, la culpa no es del niño. ¿La culpa de quién es? La culpa recae sobre los papás por ser irresponsables y no haber bautizado al niño. ¿Ves? Pero entonces eso es el limbo. El limbo era una respuesta teológica para decir que no sabíamos definir con exactitud qué pasaba con un niño que moría en el pecado original sin haber sido bautizado. Nada más. Señor Rodrigo, pero es que Jesús nunca habló del purgatorio. Bueno, yo no encuentro una cita bíblica que a mí me demuestre que el purgatorio existe. Eso solamente existe en la imaginación de los idólatras romanos. Bueno, entonces vamos a mirar las palabras de Jesús en tu propia Biblia. Vamos a mirar, vamos a ver, dame un segundo. Vamos a ir a los evangelios, que es donde Jesús habló sobre este tema. Vamos a mirar en Mateo 18, versículo 30. Vamos a mirar una parábola donde el mismo Señor nos va a explicar el purgatorio. Dice así, Mateo 18, 21. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Era una cantidad gigantesca, como decir hoy 10 millones de dólares. Dice el 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle el rey, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Obviamente no tenía cómo pagar. Y dice el 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, como es nuestro Dios misericordioso, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, o sea, una cantidad ínfima. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Era una miseria lo que le debía. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, pon en la lupa el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, mira que aquí este pecado que cometió el siervo de no perdonar las ofensas de su hermano, pues que no era un pecado de muerte, sino un pecado venial, hizo que este siervo fuera a la cárcel hasta que pagara el último centavo para poder ser libre. Eso hace referencia al mismo purgatorio. Mira, esta cita no menciona de una manera clara y directa que diga el purgatorio. Yo no puedo creer esa falacia. Un día de estos, saber cuándo haces con mi paz, tu tierra, él sí te va a dar argumentos muy bien para que sepas tú lo que es adorar a Dios.
También mi pastor Barragán también te puede refutar esos argumentos baratos que tú estás dando, porque ahí no dice específicamente que es el purgatorio. ¿Tienes alguna otra cita bíblica donde me puedas convencer de que el purgatorio existe? Porque, por ejemplo, entonces de nada habría servido el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Fue en vano su sacrificio? No, porque precisamente la sangre de Cristo nos purifica de todo pecado, pero ¿dónde se recibe esa sangre? No, no basta, y de hecho no es bíblico decir, recibo la sangre de Cristo, me baño con la sangre de Cristo, me juego la boca con la sangre de Cristo y ya quedo limpio de todo pecado. No, Cristo estableció una forma de recibir esa sangre, ese perdón, y es precisamente a través del purgatorio donde por ese fuego purificador, a través de su sangre preciosa, somos purificados para poder entrar limpios a la presencia de Dios. Pero sí quiero reconocer algo, ya que nombraste al pastor Gutiérrez. Miren que yo tengo que reconocer que la iglesia de él sí es bíblica y desde los tiempos de Jesús. No es la iglesia de Jesús, pero sí es de los tiempos de Jesús. Miren, vamos a buscar Mateo 21:12, donde dice, y entró Jesús al templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Ya? Entonces, y dice, y les dijo, escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿A quiénes echó Jesús del templo? A los vendedores de palomas. Y si tú sabes, pues el pastor Gutiérrez, antes de hacerse pastor por las redes, él era un famoso criador de palomas. Era famoso por entrenar a los palomos ladrones, que él llamaba, que me imagino que fueron los que llenaron su iglesia. Entonces, bueno, eso era para demostrar que la iglesia de Eduardo Gutiérrez sí es bíblica. Sí, Rodrigo, pero ahí tú estás atacando a la persona y no al argumento. En todo caso, también, pues, el trabajo no denigra a nadie de que, pues, el pastor Gutiérrez haya sido vendedor de palomas antes. Lo malo haya sido que si mi pastor Gutiérrez haya vendido las palomas ya muertas, ¿no? Eso haya sido lo malo porque él les estaría robando, pero él pues nunca hizo eso. Pero mira que Jesucristo los echó a patadas, por algo sería que los echó a patadas, ¿no? Y les dijo a los vendedores de palomas, escrito está, mi casa es casa de oración, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y él dice que él entrenaba al palomo ladrón, que él todo lo conseguía a través del palomo ladrón, o sea que es 100% bíblico, no es que lo esté atacando, sino que es lo que dice la Biblia. Pues sí, porque si ustedes defienden la libre interpretación de la Biblia, pues yo puedo demostrar que, claro, efectivamente, la iglesia de Eduardo era la iglesia de las palomas de la época de Jesús, pero no era la iglesia de Jesús. Ok, Rodrigo, está bien. Vamos a comprarte ese argumento que me estás dando, ¿no? Claro, libre interpretación de la Biblia. ¿Mande? Claro, pues esa es la libre interpretación de la Biblia que ustedes predican. Yo puedo decir lo que yo quiera siempre y cuando lo sostenga con versículos bíblicos. Sí, señor Rodrigo, pero el problema es que ustedes tienen tradición, tienen magisterio, tienen catecismo como que si fuera otra Biblia, y el Señor no dejó una palabra en la Biblia donde dijera tradición, donde dijera magisterio. Al contrario, nos decía, escudriñen las escrituras. Los apóstoles no hacían procesiones, los apóstoles no hacían lo que ustedes hacen. Bueno, a ver, primero que todo, Dios no dejó una Biblia. Lo que Dios dejó fue una iglesia
que hizo la Biblia. Vamos a ir a, pues mira, fíjate que, mira que acá vamos a ver cómo el mismo Pablo enseña que ellos son magisterio en la iglesia, no la Biblia. Dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15, donde dice: te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto donde ti, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. En tu Biblia dice columna y baluarte de la verdad. Entonces, no es la Biblia el fundamento de la verdad. La Biblia dice que es la iglesia la columna y el fundamento de la verdad. Por otro lado, si tú quieres ver la tradición, basta con ir, si quieres ver, perdón, no la tradición, quieres ver el magisterio en pleno, podemos ir a Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15 sucede el primer concilio de Jerusalén, precisamente porque había unos falsos hermanos que eran judíos que querían volver a la ley, así como cuando tú me juzgaste con base en Éxodo 24, pero tú reconociste que no estabas bajo la ley. Vamos a mirar lo que sucede aquí en Hechos 15. Dice: bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podréis salvaros. Dice en adelante: se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos, y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén donde los apóstoles y presbíteros para tratar esta cuestión. Ellos pues, enviados por la iglesia, atravesaron Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y produciendo gran alegría en todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros y contaron cuanto Dios había hecho juntamente con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, dígase protestantes, se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Así como cuando tú me dijiste que tenía que guardar Éxodo 20, pero tú no lo guardas. Dice así, ok. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Versículo 7. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. No dicen que por la Biblia. No dijo que Jesucristo en los primeros días me dio una Biblia para que yo se la leyera a la gente. No. Dijo que por su boca, por su autoridad, Dios lo eligió de primero a él para que por su boca escucharan el evangelio y creyeran. Y dice: y Dios, conocedor de los corazones, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros, a los gentiles. Y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué pues ahora tentáis a Dios, queriendo poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar? Ojo, está hablando de la ley. Y supuestamente, si fueran sola escritura los apóstoles, lo más lógico es que hubieran mandado circuncidar a los gentiles, porque en el Antiguo Testamento, cuando los paganos alrededor de Canaán, de la tierra prometida, quisieron unirse al pueblo de Israel, el pueblo de Israel le exigió a sus varones que tenían que circuncidarse el prepucio del pene. O sea que lo más lógico es que, según si los apóstoles fueran sola escritura, lo que se usaría ahora es que todos los que creemos en Cristo tuviéramos circuncidado el prepucio del pene, pero no es así. ¿Y por qué? Dice:
El 10. ¿Por qué pues ahora tentáis a Dios queriendo poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni vuestros padres, ni nuestros padres, ni nosotros pudimos sobrellevar? Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia, por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea cayó, se quedaron calladitos cuando habló Pedro, y escucharon a Bernabé y a Pablo también contar todas las señales y prodigios que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles que no eran circuncidados. Dice, cuando terminaron de hablar, tomó Santiago la palabra, el que era el obispo de Jerusalén en ese momento, y dijo, hermanos, escuchadme. Simeón ha referido cómo Dios ya al principio intervino para procurarse entre los gentiles un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan los oráculos de los profetas según está escrito. Después de esto volveré y reconstruiré la tienda de David que está caída, reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar. Bueno, y aquí sigue hablando el discurso y dice en el 19, por esto opino yo que no se debe molestar a los gentiles que se conviertan a Dios, sino escribirles que se abstengan de todo lo contaminado por los ídolos. Eso lo dice Santiago, ¿no? Que es su opinión, no está diciendo la escritura, la Biblia dice en Éxodo 20, no, dice, por esto opino yo que no se debe molestar a los gentiles que se conviertan a Dios, sino escribirles que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos, de la impureza de los animales estrangulados y de la sangre. Y bueno, dice el 22, entonces decidieron los apóstoles, no dicen tomaron la Reina Valera, ¿sí? Y leyeron, dice, entonces decidieron los apóstoles y presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, elegir entre ellos algunos hombres y enviarles a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y estos fueron Judas, llamado Barsabás, Silas, que eran dirigentes entre los hermanos. Vamos a ver qué les escribió. Dice el 24, habiendo sabido que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, nos han perturbado con sus palabras, trastornando vuestros ánimos, hemos decidido de común acuerdo elegir algunos hombres y enviarlos donde vosotros juntamente con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que son hombres que han entregado su vida a causa de nuestro Señor Jesucristo. Bla, 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 bla. Y dice, enviamos pues a Judas y Silas, quienes expondrán esto de viva voz. No dice, lo expondrán con la Reina Valera. Dice, expondrán esto de viva voz. Que hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros. Ojo, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que estas indispensables. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre de los animales estrangulados, de la impureza, haréis bien en guardaros en estas cosas a Dios. Y eso fue ley. Y desde entonces los cristianos obedecimos y por eso nosotros los gentiles no nos circuncidamos el prepucio del pene. Gracias al magisterio, porque si fuera por la sola escritura protestante estaríamos todos circuncidados en el pene. Así de sencillo. ¿Cómo la ves? Hello. Sí, pues sí, ¿me escuchas, Eco? Dime. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Bueno, para empezar, usted a mí me está dando argumentos de Google, y no me está dando algo que esté ya en su cerebro grabado o algún argumento sí, bien están manipulando las escrituras, porque ahora viene y me trata usted de engañar con su psicología barata acerca de la circuncisión, ¿no? Y pues obviamente no nos vamos a citar, bueno, los hombres, ¿verdad? Porque sabemos que en el Antiguo Testamento lo hacían las mujeres, porque ya es un nuevo pacto. Pero también no podemos
rechazar o ignorar el mandamiento que está en Éxodo 24, donde no se harán imágenes, no se inclinarán ante ellas. Claro, Pero como el mandamiento de no guardar el sábado. Señor, como el man. Espéreme. Ajá. Adelante. No, como te digo, tú me hablas de Éxodo 24 y yo te hablo de Éxodo 28. ¿Por qué no lo guardas? Porque como le dije, tenemos un nuevo pacto. Por eso se resucitó el tercer día, pero también Jesús no nos deja un texto bíblico donde nos diga que nosotros debemos de tener imágenes, donde nosotros tenemos que inclinarnos ante ellas, donde nosotros tenemos que rendirle culto, donde nosotros tenemos que tirarle incienso para adorar, porque sabemos que vamos a adorar en espíritu y en verdad, no adorando a estos ídolos. Tristemente, la Iglesia Católica es una iglesia idólatra, una iglesia que parece que fuera hija del diablo. Y déjame decirte que tu iglesia no está en las 7 iglesias del Apocalipsis. Tu hija nació Constantino en el año 313. Aunque tú me digas que ya habían 33 o 32 papas antes, pues no, yo no te creo eso. Y pues como te digo, tú me estás dando Google me estás dando como hacen algo otras personas por ahí. Pues mira. Y pues ten cuidado porque este video lo está viendo mi pastor Gutiérrez. Yo estoy viendo que él aquí está, entonces ten cuidado porque mi pastor te va a refutar, señor Rodrigo. Bueno, tú dices que Constantino fundó una iglesia. Primero que todo, tendrías que probar que hay un documento donde dice que él fundó, dice yo fundo la iglesia católica. No, lo que Constantino hizo y otro emperador fue firmar la paz y el cese de la persecución a los cristianos. Ahora, si tú me dices que Constantino cogió el cristianismo y lo paganizó, como enseña tu pastor Gutiérrez, o cualquiera de ellos, algún querubín, algún apóstol protestante, pues yo te digo que en Mateo 16:18 dice Jesucristo a Pedro, dice, yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ojo, mire lo que dice, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. A ti te daré bueno, subrayemos eso. Las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán en contra de ella. Ahora, si tú dices que Constantino alteró y paganizó el cristianismo, entonces o Jesús es mentiroso, o Jesús no tenía poder, o Jesús era un falso profeta. Porque estás diciendo que un hombre como Constantino derrotó a Jesús y acabó con su iglesia. Y que después, 1945 años después, que es cuando está fundada tu denominación evangélica, bueno, si eres pentecostal en 1901, si eres trinitaria, si eres unicitaria 1911, pues es absurdo decir, es absurdo decir que tu iglesia es la de Cristo. En el hecho del Pentecostés. En Hechos nacimos con los apóstoles. Sí, me puedes decir, en Hechos 2 me dices. Yo quiero ver en qué parte de Hechos 2 dice pentecostales o evangélicos. Muéstrame dónde dice pentecostales o evangélicos en Hechos 2 y te creo. Pues ahí en el Pentecostés, ahí nacimos, por eso es que se nos llama pentecostales. No, pues yo puedo decir que yo nací en Antioquía y entonces soy antioqueño. No hay un texto bíblico donde
Mira, Pentecostés para Hay otro empezar texto bíblico donde dice, y se les llamó cristianos por primera vez. en En Antioquía. Antioquía se les llamó Bueno, cristianos por ok, primera vez. vamos a ver una cosa. Exacto. Primero que todo, Esos somos nosotros. sí, ¿me puedes dar el teléfono y la dirección de tu iglesia milenaria en Antioquía para yo llamar y comprobar? Porque si no, pues tú estás adjudicándote textos bíblicos de manera fantasiosa. Me lo tienes que probar, darme el teléfono y la dirección y yo ir y comprobar que esa iglesia ahí en Antioquía tiene 2000 años, esa iglesia evangélica tuya. Si no, estás mintiendo. Pero por otra parte, quiero recordarte que el Ay, Pentecostés Rodrigo, era una por favor, no celebración. seas así. El Pentecostés es una celebración, no una iglesia. Los judíos celebraban Pentecostés, no existía una iglesia judía de Pentecostés. Ahora, ustedes dicen que son los de Pentecostés porque hablaban lenguas, donde ustedes dicen que Pedro y todos los apóstoles salieron, saca la bazuca, Rambo, 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 saca la bazuca, lava la vajilla, saca la basura. No, pero vamos a ver qué es lo que dice Hechos 2. Dice así. Al llegar el día de Pentecostés, no la iglesia de Pentecostés, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar, no dicen la iglesia pentecostal. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego y se les repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Lenguas de fuego. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Ojo, otras lenguas, ¿cuáles serán? El Chabarabará, el Yabayabadú, el Scooby-Dooby-Doo. ¿Qué será? Vamos a ver. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar, cada uno en su propia lengua. En su propia lengua, eran lenguas humanas. Pues nosotros entendemos, hay estos dones dentro de la iglesia de Cristo, del ¿Sí? poder interpretar lo que la otra persona está diciendo. Ustedes no tienen eso en la iglesia católica, ustedes son tan copiones que hasta ya tienen la renovación carismática. ¿Por qué tienen la renovación carismática? Porque quieren parecerse a nosotros, a la iglesia de Cristo que nació en el Pentecostés. Además, Cristo no le dio así de una manera directa las llaves a Pedro, no, porque Cristo es la piedra, Cristo es la roca de su iglesia. Pedro nada más es un siervo chiquito. Jesús le estaba dando las llaves, pero a la vez él mismo las tiene. Así que no me puedes decir que pues el Papa Francisco es el vicario, ¿cómo se llama? El sumo pontífice, porque no lo es. Yo no veo ahí en la Biblia, en la palabra de Dios, que diga que el Papa Francisco es el vicario de Cristo. Además, sus doctrinas se han venido perdiendo desde los primeros siglos. Su doctrina de ustedes está muy, muy torcida. Ajá. ¿O a poco dime, era Pedro judío o romano? Pedro era judío, claro que era judío, pero Pablo era ciudadano romano. Ahora, es curioso Ustedes porque tienen a Rabacanda Sabatoya en su grupo de renovación carismática también. sí y no, se parece, pero no es lo mismo, porque por ejemplo, esas santas convulsiones, esas formas que ustedes se mueven de un lado para el otro, ¿sí? O eso de que la guerra espiritual que ustedes se inventan, eso no lo tiene la renovación porque eso no es bíblico, eso es invento de ustedes. Además, mira que es curioso porque todas las reinas Valera antes de 1960, te voy a leer por ejemplo la de 1909, dice la Reina Valera 1909 en Mateo 16:18, dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia
y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Qué interesante que en tu Biblia, en la Reina Valera, todas las ediciones antes de 1909, dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra, no dice roca. Interesante ese cambio. Pero además, si tú vas en esa Biblia, en Juan 1:42, dice lo siguiente. Dice, bueno, no dice Achú, dice, y le dijo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Kefas, que quiere decir piedra. ¿Cómo le llamaban a Pedro? No solo le llamaban Pedro, le llamaban Kefas. Y Kefas en arameo es piedra. ¿Cómo te parece? Ahora, tú dices que Pedro no es vicario. Bueno, vamos a ir primero, te voy a demostrar que él es el primero de los apóstoles. ¿Sí? Vamos a la Biblia. Creo que es Mateo, vamos a ver, Mateo 10:2, dice lo siguiente, y los nombres, bueno, voy a leerla en la Reina Valera 1960, los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Nota que ahí dice que primero es Simón llamado Pedro, o sea, se llama Simón, pero se le llama Pedro, ¿sí? Piedra, o Kefas, que es piedra, y dice que es el primero, pero no es un orden porque no dice primero Pedro, segundo Andrés, tercero Jacobo, cuarto Juan, no, dice primero Pedro y luego nombra a los demás, o sea, que él es el primero entre los apóstoles. Y segundo, tú dices que Pedro no es vicario, no, todos los apóstoles son vicarios de Cristo. ¿Qué es un vicario? Vicario significa embajador, el que hace las veces de alguien, que representa a alguien en su nombre. Y dice así en tu Biblia, Segunda de Corintios, señora. Ay, perdón que lo pare. Ahora sí, yo creo que vamos a cerrar porque mi teléfono otra vez está en 1% y no quiero que se vaya a morir. Pero podemos seguir más adelante. Después, si gustan, o más adelante. Está muy interesante todo lo que nos está compartiendo nuestro hermanito Rodri. Y pues nada más para confirmar, yo soy católica 100%. Claro, el hermanito esto es Rodri también. Un teatro. Esto es un simulacro porque ya todos no me quieren, dicen que soy No, es simulacro, relájense. Pero para terminar te voy a leer que los apóstoles son vicarios de Cristo, o sea, embajadores. Dice 2 Corintios 5:20, lo dice Pablo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o sea, como si Dios mismo lo hiciera. Cuando lo hacemos nosotros, lo hace Dios. O rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Entonces sí, el Pedro es vicario y los otros 11 patriarcas, sucesores apostólicos, también son vicarios de Cristo. Ya, eso es todo, muchas gracias y luego continuamos cuando tengamos más batería, hermanita. Pero estuvo muy chévere, gracias por la invitación. Gracias a usted, mi hermanito Rodri. Un día de estos volvemos a hacerlo porque ya muchos están picados, yo también estoy picada y para la próxima me voy a preparar más para poder fingir que soy el pastor Gutiérrez, Salvador Barragán, que muchos protestantes están enojados y diciendo que no defiendo bien su fe.